horas 2 minutos, 9 grados 8 la temperatura, y ya estamos aquí dispuestos a charlar y enterarnos de cómo sería la nueva ley que está en pleno debate. Estoy hablando de empleadas domésticas, ¿verdad? La doctora Marta Roncoroni, abogada directora de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Casas Particulares. Hola. Bienvenida. Hola, gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y el doctor Juan Carlos Ceruti, también abogado especialista en Derecho de Trabajo. Bienvenido. Gracias por venir a los dos. Yo comentaba un poco, primer punto, cuando empecé a leer las cosas que había que tener en regla a la hora de uno tener una empleada doméstica, soy una genia. Tengo todo, te digo, tengo todo. Pero a ver, ¿cuáles son las cosas que hasta este momento están vigentes y cuáles son las que se incorporarían o se pretenden incorporar? Bueno, mira, está vigente el sistema simplificado para la seguridad social, que es un régimen especial. ¿Qué es eso? Es el régimen que hay que pagar, lo que hay que pagar de aportes y contribuciones a la seguridad social. Que son más o menos No, en total el máximo, que es lo más importante, el máximo son 95 pesos. Que eso se deduce de ganancias, además. Que se puede deducir de ganancias, que son 9.000 pesos al año, que no es poca cosa. Así que con lo que se paga realmente termina pagando nada. Y lo que se incorporaría sería, lo más importante a nuestro criterio, es la licencia por maternidad, que hoy parece inhumano que una persona, mujer, no tenga su licencia por maternidad. Para mí es uno de los temas más candentes y postergados desde hace 55 años. Sí, hay varias cosas en el sistema de empleadas domésticas que resultan injustos. En general, cuando uno ve que no se incluyen dentro de lo que es el sueldo básico de los trabajadores y que hay que como pelearla y discutirla aparte, uno no entiende bien por qué también. Hay otra cuestión que tiene que ver con una aseguradora de riesgo de trabajo que se incorporaría. Eso se incorpora, sí, eso se incorpora, lo cual también es importante porque vos, que tenés todo en regla, sabrás que si hay un daño o algo a la persona, tendrás que responder. Yo lo tengo en el seguro de mi casa. ¿Eso se incluye como un seguro de riesgo de trabajo? No, vos sabés que no. Hay muchas aseguradoras que toman el seguro al amparo familiar, pero en realidad no es la ART eso. Okay. O sea que no cumple, no es la aseguradora de riesgo de trabajo y no cumple con todos los beneficios que te da la ley por la aseguradora de riesgo de trabajo. Y la ART, ¿cuánto está calculado que va a salir a cada familia de acuerdo al tipo de empleada que Mira, tenga? nosotros hicimos un estudio, pedimos a aseguradoras que nos hagan un estudio, y eso va a depender del tiempo que trabaja la persona dentro del hogar, los traslados que tenga que hacer por los accidentes sin itinerario que pueda llegar a tener, y bueno, y calculamos que podrá estar alrededor de 20 pesos. Claro, y del lado de las aseguradoras dicen... No, del lado de las aseguradoras ponen 100 pesos. Sí. 100 pesos. Bueno, eso, pero digamos, es una de las cuestiones que... Sí. Juan Carlos, vos podrés explicarme mejor, que se cuestionan a la hora de evaluar este tipo de modificaciones. Había un ejemplo muy claro que hablaba de un trabajador independiente que no goza de ninguno de los beneficios de los que estaba hablando Marta, y que de repente se transforma casi en una empresa porque tienen que empezar a cubrir estas cuestiones con una empleada doméstica, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo lo que creo que peca esta ley es en intentar equiparar a un empresario con una familia. Entonces, si bien hay varias cosas que le podrían hacer falta a las empleadas domésticas para que tengan mejores derechos, me parece que esta ley no es favorable para ellas. En realidad, el tema de la ART es un tema que va a salir más caro, yo creo que va a salir cerca de 100 pesos, y además no me imagino cómo va a ser las aseguradoras de riesgo de trabajo para llevar un inspector a cada casa de familia para ver si efectivamente cumple con las normas de seguridad, hacer el relevamiento como hace una empresa, dejarle las cosas que tiene que modificar la señora en la casa. Yo lo veo difícil de implementar, aunque... Y no estoy de acuerdo con que no exista un seguro que cubra el accidente laboral. Obviamente no tiene las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo, pero existe un seguro que por ahí es el seguro que vos decís. Y que en la casa, dentro del seguro que tengo contratado en la casa, tenés dentro la persona que trabaja dentro de tu casa asegurada, digamos, por un determinado monto, la verdad es que no lo sé, pero digo, si tiene un accidente está cubierta. Exactamente, está cubierta la indemnización. Quizás no las prestaciones de la ley, pero que también las prestaciones de la ley es totalmente discutida, incluso por el mismo doctor Recalde, que decía, digamos, la ley de riesgo de trabajo es algo que está absolutamente discutido hoy, incluso hay inconstitucionalidad de la Corte sobre la ley de riesgo, o sea que yo no veo
los beneficios de incluir al personal doméstico dentro de esta ley. Uno de los aspectos que incluye la ley es la cobertura en caso de maternidad. Esto habitualmente para cualquier trabajadora lo cubre el ANSES, o sea, no lo cubre el empleador. ¿Cuáles serían los gastos, en todo caso, más allá de esos 95 pesos que se pagan hoy o los 20 de la ART, que debería asumir el empleador y que usted considera que van a generar, bueno, van a hacer que no se puedan llegar a bancar, en todo caso, en las casas? Yo creo, Mariana, que el problema es que para que pueda esto subsistir van a tener que incluir a las empleadas domésticas dentro del régimen de seguridad social. Entonces, en vez de pagar 95 pesos, que es lo que hoy se paga como máximo y que globaliza la obra social y los aportes jubilatorios, se va a tener que pagar cerca del 47% del sueldo que realmente uno le paga entre aportes patronales y aporte del empleador. Lo cual creo que se va a disparar el valor de tener una empleada doméstica. Yo creo que estamos haciendo hipótesis irreales. El proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que ha sido votada por unanimidad por todos los bloques políticos que representan al país y que están sentados en la Cámara y que representan al pueblo de la Argentina, consensuaron la ley y se pusieron de acuerdo y votaron por unanimidad. Marta, y ¿cuál ese es proyecto, el básico? perdóname, Así y ese explicamos. proyecto no habla de un aumento, como estás explicando, desmesurado, que lo único que hace es ponerle miedo a la gente para decir que no se vote este proyecto, cuando en realidad todos los bloques, de un extremo al otro, han consensuado y han votado por la afirmativa. Entonces yo creo que de un extremo a otro, porque si me dijeras que solo un sector lo votó, pero lo ha votado también la oposición y lo ha votado también los más intransigentes. Entonces yo digo, si ellos lo votaron y representan al pueblo, ¿de dónde sacan ustedes el 47% de aumento o el 40% de aumento que puso un diario de gran tirada en el país para decir y sacar esos números? Realmente no lo entiendo. Hay cosas El que no artículo están, hay 38, cosas que no perdón, están pero está acá la ley, explicitadas en la ley, hay cosas que tienen que resolverse todavía o en una reglamentación, algunos de estos aspectos. Sí, sí, correcto. ¿Cuáles son? Bueno, un tema puntual va a ser el tema de cómo se va a aplicar la RT, de cómo se, digamos, todo lo que hace al aspecto reglamentario va por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo va a aprobar la ley tal cual como salga, va a poder reglamentarla o va a poder vetar algunos artículos si no está de acuerdo o considera que puede haber un aumento o un mal criterio en la aplicación. Juan Carlos, hablabas del No. artículo 38, que me gustaría que expliquemos de qué estás hablando. O sea, acá, salvo que yo esté leyendo otro proyecto de ley aprobado, el artículo 38 lo dice. Los trabajadores comprendidos por el presente régimen serán incorporados a los regímenes instituidos por la ley 24241, que es la de jubilaciones. la 23660, que es la obra social, y la 24557, que es la ley de riesgo de trabajo. Sí, ¿y de dónde sale el aumento? Discúlpame, porque la 23660 ya se aplica. Exacto. La pero se aplica ahora con 95 24241 pesos, no. Ahora se aplica con 95 pesos, y un régimen Sí. especial que vos lo explicaste claramente al principio de la Sí. conversación. Se aplica con un régimen simplificado, especial, y que fue excelente, y que creo que fue una gran medida que se implementa a través de la FIP del blanqueo de personal doméstico. Sí. Esto creo que ha ayudado muchísimo, Sí. y creo que frente a estos proyectos, que por más que es cierto que lo aprobó por unanimidad, etcétera, creo Sí, el que no es un Senado, tema menor, ¿no? No es un tema menor, pero para eso, por suerte, tenemos estos ámbitos donde uno puede discutir y Sí, disentir, sí, ¿no? Porque sí. en todo caso, si no, nos iríamos todos y no hacemos nada. No. Pero, digamos, me parece que esta ley, en vez de ayudar al servicio doméstico, creo que va a ser desfavorable al blanqueo del personal del servicio doméstico, porque lo transforma. Incluso veamos el tema de las horas extras. ¿Cómo vamos a computar las horas extras? Eso quería que expliquemos. ¿Cuánto Sí. es el básico de una empleada que trabaja 8 horas con retiro y el básico de una empleada? Porque ahí también se modifican algunas cosas que harían crecer lo que sería el pago del sueldo, porque se acotan las horas, ¿verdad?,
que está bien, digo, pero hay que contemplarlo a ver cómo se implementan para que no termine siendo tan oneroso. No, yo entiendo total. lo que está diciendo el doctor y entiendo también lo que estás argumentando vos, digamos. Desde Sí. los dos lugares lo entiendo. Sí. ¿Cuál es el básico con retiro y cuál es el básico con cama? Primero, si me permitís, quiero aclararle lo del artículo 38. El artículo 38 no hace mención a la 25.239 y para que el público en general lo entienda, es la ley que habilita o norma el régimen simplificado de la seguridad social. Si estuviera en el criterio del legislador o en la mente o en el espíritu del legislador modificar esos aportes, hubiera hecho mención a la ley 25.239, la cual no cita y no fue citada por el doctor. ¿Esto significa para que van a aclarar. seguir siendo 95 pesos Sí, en el caso sí, máximo, digamos? Sí, lo regula el Poder Ejecutivo. De hecho, en diciembre salió la resolución y la primera semana de enero de este año fue publicado en el boletín oficial los 95 pesos, el cambio de aportes y contribuciones. Usted dice que es imposible, doctor, que no va a pasar eso, que Es ¿no? que no lo dice la ley. No lo dice la No, ley. acá y además usted está hablando de lo que pasó en diciembre y esto es una ley que está por ser sancionada. Sí, O pero sea, no lo que la va a hacer es cita. cambiar a esto. Está bien, pero no la cita. Ustedes la están Pero incorporando sin ser normada y sin ser citada Pero dentro del artículo 38. Perdóneme, pero yo lo que creo, a ver, yo no creo que esta ley sea buena, Está este bien. proyecto de ley sea bueno. Por ejemplo, porque uno muchas veces dice el tema de la protección de la maternidad y hay muchas cosas, muchas falencias en lo que es el régimen de las empleadas domésticas, pero no creo que esta ley venga a solucionarlo. Por ejemplo, la ley de la industria de la construcción es completamente No nos salgamos diferente. de tema, doctor, discúlpeme. discúlpeme. Pero es que No nos podría salgamos ser de tema. tranquilamente la aplicación, en vez de aplicar la ley de contrato de trabajo al régimen del servicio doméstico, podrían aplicar un régimen similar al que se aplica a la industria de la construcción. Entonces, por ejemplo, en vez de tener una indemnización por despido que se paga de un sueldo por año trabajado, como dice la ley, y no medio sueldo como dice ahora, tendrían una libreta de fondo de desempleo. Esa libreta de fondo de desempleo uno va pagando mes a mes algo que va a un fondo que al final de la relación laboral, se termine como se termine, el empleado va y cobra directamente de ahí. Entonces no ocurre un bache económico en la familia. Porque eso también es otro tema a evaluar. La indemnización también estaría modificándose, La indemnización ¿verdad? Yo se- Hay un primero punto- quiero... Acá hay un punto sí, esencial sí. que me parece que Sí. es central, además de las cuestiones técnicas. Usted y amplificado los medios dicen, no, esta ley va a significar que las familias van a tener que pagar un montón de Por eso plata. quiero saber el básico, estoy insistiendo con entonces eso. me parece que ese es el punto esencial más allá de las cuestiones técnicas. Y me parece que cuando usted dice que hay 47, va a ser un 47%, lo tiene que precisar, porque Por si no eso, empieza a decir exacto. cualquier número. Y otro puede decir, Gracias, el otro puede agarrar y decir, no, le van a tener que pagar 1.000 pesos más. ¿De dónde sacan los números? Exactamente. Entonces, ¿De dónde precisen sacan ese los para que la números? gente sepa. Por eso, hoy en cuánto está el básico de empleados, Bueno, no, con cama, mirá, con retiro, te y cuento, en cuánto te quedaría? cuento. La hora, para Por el personal hora, que trabaja sí. por hora, está 12 pesos y monedas. La hora, porque estos salarios los fija el Ministerio de Trabajo de la Nación actualmente y los va a seguir fijando de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley votado por diputados. Y luego, para una persona que trabaja con retiro, Que son 8 horas... 6 veces por semana, 8 horas o 5 por No, semana. no nos confundamos, perdóname. Una cosa es el sueldo y otra cosa es lo que se tiene que pagar como empleador al régimen de la seguridad social. Son dos cuestiones Está clarísimo, diferenciadas. está clarísimo, Bueno, por eso. Estoy hablando del sueldo básico yo, te estoy El sueldo, por preguntando. eso. Y de sueldo estamos hablando de 1.600 y monedas. Y... bueno, y después hay acuerdos de parte, pero lo mínimo es 1.600 y monedas. ¿Y con cama? Y con cama está en 1.895. Esto es O sea, sin los aportes. Los más sí los tienen aportes que te... Exactamente. Bueno, que pero son los 95 pesos. Por nada eso. más. Bueno, pero para que quede claro, ¿y a cuánto ascenderían? ¿Cuánto quedaría No, según eso los... es, ¿cuál es la especulación Claro, que usted hace? exactamente. Porque no Pero está yo no en hago ningún ninguna lado. especulación. está en No, ningún pero está en el lado. artículo 38, los trabajadores, lo vuelvo a leer si quieren, pero los No, trabajadores... no lo comprenden- lea, diga el número, porque si no, no se El artículo entiende. 38 No, ¿cómo se traduce ¿Cómo? eso Porque- que vos Y decís? porque, a ver... ¿Por qué la al doctora incluirla- dice que no está incluido lo que usted No lo sí sé. dice que está incluido? La verdad que no lo sé, ahí me Bueno, estoy pero perdiendo. doctor, Pero por favor, acá si dice la usted lee el artículo 2241, 38, va a ver que la 25.239, que es la ley que incluye al Muy régimen difícil. simplificado a la seguridad social
y que dicen que va a haber un aumento desmesurado no está citado en el artículo. Y lo único que puede traer una derogación a la ley es otra ley que la incluya, que la modifique o que la excluya. Pero ahí en ese artículo, ni en ningún artículo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados por unanimidad, está incluida la 25.239. Así que, doctor, realmente yo creo que es especulaciones. Yo creo que acá lo importante de señalar es que hay 1 millón de personas que no se reconocen como empleadores, que no se reconocen como empleadores, que solo se reconoce, como dijo Federica, un % mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que no tengo a la persona registrada, y segundo, que ante cualquier situación la despido. Y es muy común que hoy en día los empleadores, aunque no se quieran reconocer como empleadores o empleadoras, la persona se embaraza porque es parte de la vida y de la sociedad y la despiden. O es muy común que tengamos familias que contratan a 3 personas, pagan el sueldo de 1 y a las otras 2 personas le dan casi comida. Entonces, demos un voto de confianza a la ley, que puede ser perfectible, no tengo duda, pero demos un cambio a este régimen, a este sector, que desde hace 55 años está postergado. Marta, disculpame, tenemos que pero sí. Quedó clarísimo. Me parece que como síntesis es interesante. Quiero darte también la chance a vos a redondear, Juan Carlos, también algún concepto que te interese reforzar y vamos al corte. No, mira, lo que yo creo es que esta ley no es la adecuada para que incluir al personal doméstico dentro del personal que esté en blanco. La verdad, creo que esto va a traer aparejado todo lo contrario. Pone miedo en las familias. Esto en realidad va a haber para pagarle horas extras que no sabemos cómo la van a computar. Pero si corresponde, ¿no hay que pagarla? Pero corresponde ahora con esta ley. Pero perdóname, con esta ley, con respecto al tema de las horas extras... Tenemos que ir a comer, a matar. A ver, No, las horas extras es muy importante saberlo. La hora extra va después del mediodía, de las 13 horas del día sábado, en tanto y en cuanto la persona trabaje de lunes a viernes. Muy bien, está. O sea que no es... Las 8 horas diarias de trabajo. 8 horas, ¿y cuánto quiere que trabaje? No, Discúlpeme. yo no quiero que ¿Cuántas horas quiere que trabaje su personal en su casa? Esta ley. Estamos discutiendo esta ley, No, no lo pero que por yo quiero eso, o usted quiera. la ley Estamos dice discutiendo 8 horas de proyecto trabajo. ley. Bueno, ¿en casa te quedó claro? Si no te quedó claro, llamas a la doctora, llamas al doctor y seguimos discutiéndolo. Yo ahora en el corte voy a hacer un montón de preguntas porque es interesantísimo el tema. Tiene poco espacio, la verdad que no es un tema que se toque demasiado en la televisión abierta y sentimos que acá sí, porque nos interesa, porque nos gusta y porque sentimos que hay un montón de gente que está muchas veces invisibilizada. Así que gracias a los dos por venir. Gracias, Federica. No te vayas, ya venimos.